Buenos días. Bien, vamos a comenzar con la unidad 6, con el tema 6, que es estabilidad de taludes. Es el último tema de la materia. Bueno, en realidad el último tema es el tema 7, que ya fue visto junto con la unidad 4. Así que este es el último tema que vamos a dictar. Con esto estamos completando en su totalidad el programa de fundaciones. De esto algo habíamos hablado al iniciar la materia, cuando hablábamos de estructuras de contención. Cuando uno tiene que hacer una excavación, eh, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, que hay una superficie de terreno natural y hay que hacer una excavación, lo primero que habíamos dicho que uno intentaba hacer era excavar sin la necesidad de estructuras de contención, por cuestiones de costos, ¿no es cierto? Pero lógicamente, para excavar y que el frente de excavación no esté sostenido por una estructura, este frente o estos frentes de excavación deben tener un ángulo, que vamos a llamar ángulo beta, que es la inclinación del talud, tal que ese talud, ese frente, sea estable. De otro modo, o tenemos que reducir el ángulo, o si no tenemos que pasar a contener el frente de excavación con alguna de las estructuras que hemos visto. En definitiva, vamos a llamar talud a las pendientes no restringidas, o sea, pendientes que son autoestables debido a la resistencia del suelo. Pueden ser situaciones de este tipo, o sea que en terrenos naturales se haga una excavación. Pueden ser de este otro tipo, que se construyan terraplenes con determinados taludes, cuyos ángulos verifiquemos que arrojen condiciones adecuadas de estabilidad. Volviendo un poco también a lo que habíamos dicho al inicio del equilibrio plástico y estructuras de contención, cuando la superficie del terreno no es horizontal, el suelo tiende a moverse. Hay una masa de suelo que tiende a desplazarse. Esta masa de suelo tiene un peso y genera un momento de deslizamiento al cual se opone una resistencia que se da a lo largo de la superficie de falla, una resistencia que podrá estar asociada a la cohesión o a la fricción o ambas, siempre basados en la resistencia del suelo según la ecuación de Coulomb, la resistencia al corte del suelo que vamos a repasar. Y si la resistencia del suelo a la superficie de falla es capaz de sostener el deslizamiento o el intento de deslizamiento de esa masa de suelo, el talud es estable. De otro modo, el talud es inestable y hay riesgos de deslizamiento. El análisis de estabilidad de un talud requiere la evaluación de la estratificación, es decir, conocer el suelo, lógicamente, sobre todo sus parámetros geomecánicos, peso específico, cohesión, fricción, existencias de presiones neutras, y seleccionar una superficie potencial de deslizamiento. Claro que esto se van a ir dando cuenta a medida que avancemos, que va a ser un trabajo bastante iterativo, donde tanto en forma gráfica o en algunos casos analítica, vamos a tener que probar diferentes superficies potenciales de deslizamiento hasta encontrar la situación más crítica para el talud propuesto. Aquí tienen algunas imágenes de cómo se produce un deslizamiento o una forma de deslizamiento, más bien un deslizamiento muy superficial. Aquí tienen un deslizamiento que ha afectado una obra de infraestructura o una ruta.
Y el análisis de estabilidad básicamente se va a reducir a la determinación de un factor de seguridad frente al deslizamiento. O sea, básicamente esto va a ser un factor de seguridad que va a relacionar la resistencia al corte del suelo dividido el esfuerzo cortante que se desarrolla a lo largo de la superficie potencial de falla. Lo que aguanta, lo que se produce. Todo en términos de esfuerzos cortantes. La relación entre ellos nos va a dar el coeficiente de seguridad. Recuerden que la resistencia al corte del suelo está dada por la ecuación de Coulomb, que es igual a C, cohesión, más el esfuerzo normal efectivo, las presiones efectivas, por la tangente del ángulo de fricción drenado. Del mismo modo, el esfuerzo que se desarrolla en la superficie de falla, producto del intento o deslizamiento de esa masa de suelo, va a ser la cohesión desarrollada. Esta es la cohesión real del suelo y esta es la cohesión que se desarrolla en la superficie de falla por el fenómeno de deslizamiento, más la presión efectiva vertical por la tangente del ángulo de fricción que se desarrolla o que se activa en el proceso de deslizamiento. En definitiva, el coeficiente de seguridad va a ser lo que dijimos hoy, la resistencia al corte, cohesión del material más presión efectiva por la tangente del ángulo de fricción del material, sobre la cohesión que se desarrolla más la presión vertical efectiva por la tangente de la fricción o del ángulo de fricción que se desarrolla. C y φ reales, C y φ que se desarrollan con motivo del intento de deslizamiento de la masa del suelo. Y podemos, si queremos, distinguir o separar el coeficiente de seguridad en dos subcoeficientes de seguridad, que son el coeficiente de seguridad asociado a la cohesión, que asocia las cohesiones reales y desarrolladas, y el coeficiente de seguridad de la fricción, que relaciona la tangente del ángulo de fricción real sobre la tangente del ángulo de fricción desarrollado. Claramente, como en cualquier caso de ingeniería, el coeficiente de seguridad es único, no podemos tener tres coeficientes de seguridad, o sea, en cualquier análisis que hagamos, vamos a tener que hacer un análisis de convergencia hasta encontrar que el coeficiente de seguridad en términos cohesivos o de la cohesión es igual al coeficiente de seguridad en términos de la fricción y claramente igual al coeficiente de seguridad de resistencia. En definitiva, el factor de seguridad de resistencia es igual al factor de seguridad en términos de cohesión y es igual al factor de seguridad en términos de fricción. Vamos a comenzar el primer caso, que es la estabilidad de taludes infinitos sin infiltración. ¿Qué es un talud infinito? Un talud infinito es cuando este espesor H, donde se va a producir el deslizamiento, es mucho mayor que la altura del talud. Por eso se considera que el talud es infinito. Fíjense acá, se ha tomado una porción de esa masa de suelo que tiene un ancho L, una profundidad H, tiene un ángulo de inclinación beta, hay fuerzas, hay un peso de esta masa de suelo que acciona sobre la superficie de deslizamiento y hay una reacción a ese peso. Tanto el peso como la reacción tienen sus componentes normales y tangenciales. Para el peso, NA es la componente normal, T sub A es la componente tangencial. Para la reacción, T sub R la tangencial y N sub R la normal. Recordamos la fórmula de
resistencia al corte, tau igual a C más sigma efectivo por tangente de phi. Peso, W, es el volumen del elemento de suelo por el peso específico. Eso va a ser el peso. Y el volumen va a ser L por H por un metro, que sería, estamos trabajando, digamos, por metro lineal. Imagínense esto normal a la pantalla, valor cualquiera determinado, estamos tomando un metro normal a la pantalla, como hacemos normalmente. Por lo cual, el peso W es igual a peso específico por L por H por un metro sería. La componente normal de ese peso es el peso por el coseno del ángulo beta, la inclinación del talud, es decir, peso específico por L por H por el coseno de beta, y la componente tangencial será el peso por el seno de beta, y nos queda el peso específico por L por H por seno de beta. En la imagen anterior me olvidé de comentarles sobre las fuerzas que se ven a los costados de la sección adoptada, que son fuerzas F. Esas fuerzas se consideran iguales y de sentido contrario, por lo cual se ven compensadas. Una vez que tenemos los esfuerzos N y T, o sea, la descomposición de las fuerzas de peso, del peso, la tensión vertical efectiva, la normal al plano de deslizamiento, va a ser el esfuerzo normal N dividido el área de la base. El esfuerzo normal lo tenemos, peso específico por L por H por coseno de beta, y el área de la base va a ser el lado L dividido el coseno de beta, lógicamente siempre por el metro de profundidad. Y esto nos da que la presión vertical efectiva es este valor que vemos acá. Haciendo algo similar con el esfuerzo tangencial, podemos calcular la tensión tangencial dividiendo el esfuerzo tangencial por el área de la base y llegamos a este valor que ven aquí. Sabemos que la reacción R es de igual magnitud y opuesta al peso W, por lo cual la componente normal de la reacción y la componente tangencial de la reacción van a valer esto que está aquí, R por coseno de beta, y va a ser igual a W, peso por coseno de beta, y en el caso de la tangencial, R por seno de beta igual a peso por seno de beta. El esfuerzo cortante resistente, o sea, el que se desarrolla en la base del elemento, o sea, la componente tangencial de la reacción R dividido el área de la base, va a ser igual a esto que ustedes ven acá. Porque es igual, T sub R es igual a T sub A. O sea que el esfuerzo, la tensión tangencial que se produce o que se desarrolla en la base es esto que está aquí y es esto que ustedes ven acá. Peso específico por H por seno de beta por coseno de beta. Y sabemos al mismo tiempo que la tensión desarrollada, por la ecuación de Coulomb, va a ser la cohesión desarrollada más la presión efectiva por la tangente del ángulo de fricción desarrollado. Lo que vamos a hacer ahora es tomar esta igualdad y dentro de esta igualdad, en esta parte o en este término vamos a reemplazar la presión efectiva por este valor que tenemos acá, donde dice que la presión efectiva es igual al peso específico por H por el coseno cuadrado de beta. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces la tensión desarrollada va a ser igual a la cohesión desarrollada más la presión vertical que ya hemos reemplazado por el valor conocido por la tangente del ángulo de fricción desarrollado. Volviendo a la igualdad que habíamos planteado,
tenemos esto que está aquí, donde solo hemos reemplazado el valor de sigma primo, o sea, de la tensión efectiva, y lo que hacemos aquí es despejar o traer de este lado de la igualdad la cohesión unitaria desarrollada dividido el peso específico por h. Nos da esto que está aquí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a tratar de sacarnos digamos, de la ecuación, o sacar de la ecuación las cosas que no conocemos. ¿Qué no conocemos? Si no conocemos la cohesión desarrollada ni la fricción desarrollada. Nosotros conocemos la cohesión y la fricción del material, pero todavía no sabemos cuánto se desarrolla en la superficie de falla. Justamente es un poco la incógnita del problema. Pero sabemos que la tangente del ángulo de fricción desarrollado va a ser igual a la tangente del ángulo de fricción real sobre el factor de seguridad. Que ahora ya hablamos de un solo factor de seguridad. El factor de seguridad del deslizamiento, que es igual al factor de seguridad en términos de fricción y es igual al término de factor de seguridad en términos de cohesión. Y del mismo modo, la cohesión desarrollada va a ser igual a la cohesión real dividido el factor de seguridad. Entonces, si ahora reemplazamos en esta igualdad la cohesión desarrollada y la fricción desarrollada por esto que está aquí, es decir, ponemos la ecuación en términos de los parámetros reales del material, la fricción y la cohesión reales, nos va a quedar una ecuación asociada o vinculada al factor de seguridad. Y si despejamos el factor de seguridad, llegamos a esta ecuación que ven aquí, que dice que el factor de seguridad al deslizamiento de este talud infinito, sin infiltración, aquí no hay agua, es igual a la cohesión real del material dividido el peso específico del material por la altura al plano de deslizamiento, por el coseno cuadrado del ángulo de inclinación, por la tangente del ángulo de inclinación, más la razón entre la tangente del ángulo de fricción real del material sobre la tangente del ángulo de inclinación. Y con eso nosotros, para una determinada situación y conocidos los parámetros geomecánicos del material, podemos determinar el factor de seguridad al deslizamiento. De otro modo, también podemos despejar h, o sea, la profundidad a la superficie de falla, y podemos decir que h se hace crítico cuando el factor de seguridad se hace 1. O sea, la máxima profundidad para que ese talud sea estable va a ser altura crítica o profundidad crítica en situación de factor de seguridad igual a 1. De este modo, vuelvo a repetir, conociendo los parámetros geomecánicos, podemos determinar el factor de seguridad del deslizamiento para una altura determinada o la altura crítica para un factor de seguridad 1. Y a partir de allí, digamos, determinar o considerar un determinado factor de seguridad para bajar la altura a valores seguros de estabilidad. El factor de seguridad que normalmente se usa en estabilidad de taludes es del orden de 1.5. Si le incorporamos infiltración, al mismo talud infinito le incorporamos infiltración, lo ven aquí, acá está la napa freática, o sea, el agua está en superficie, tenemos la sección de ancho L y profundidad H al plano de deslizamiento, lo que ustedes están viendo acá. Si yo en el medio de esa sección coloco un tubo piezométrico, ¿qué voy a determinar? Y la presión del agua, la altura del agua. Entonces, si esto es H, si lo pongo en H normal a la superficie de falla me da H coseno de beta, y con H coseno de beta, para determinar la altura del agua que está en superficie, la altura de agua en el tubo piezométrico va a ser H por coseno cuadrado de beta. Y aquí, todo lo que vemos acá, que no hay necesidad de entrar mucho en detalle, son las mismas ecuaciones que vimos en el caso anterior.
¿Qué va a pasar acá? Que el peso va a estar en función de un peso específico saturado. O sea, el peso va a tener peso específico saturado porque el agua ya está en superficie. La componente normal va a estar en función del peso específico saturado. La componente tangencial también. Idem para las componentes N y T de la reacción, todas en función del peso específico saturado. Lo mismo, lógicamente, para la tensión vertical normal al plano de deslizamiento y para la tensión tangencial al plano de deslizamiento. Todo esto es exactamente igual a lo que hemos visto, solo que hemos reemplazado el peso específico húmedo por un peso específico claramente saturado porque el agua está en superficie. Claro que ahora siempre va a ser lo mismo, pero van a encontrar como diferencia que cuando, lógicamente, vinimos hablando de presiones efectivas, pero ahora aparece una componente de presión neutra, entonces la presión efectiva va a ser la presión total menos la presión neutra. Entonces, la tensión de corte desarrollada va a ser igual la cohesión desarrollada más la presión efectiva por la tangente del ángulo de fricción desarrollado. Pero esta presión efectiva ahora es la presión total menos la presión neutra. Y esa presión neutra o presión del agua de poro va a ser la altura del tubo piezométrico que acabamos de calcular en H por coseno cuadrado de beta por el peso específico del agua. Esto es lo mismo que hemos visto hoy, la tensión tangencial desarrollada, reemplazamos la presión vertical por el valor que le corresponde, reemplazamos la presión neutra por el valor que le corresponde y en definitiva llegamos a lo que ustedes imaginan que deberíamos haber llegado, a gamma saturado menos gamma del agua y en definitiva la presión vertical efectiva nos queda como era lógico y esperable en función del peso específico sumergido. El resto es lo mismo, se plantea la igualdad, se ponen los valores de cohesión y ángulo de fricción desarrollados en función de los valores reales y el coeficiente de seguridad y se determina la fórmula del factor de seguridad con presencia de agua, que es muy similar a la que ya hemos visto, aparece el peso específico saturado y aparece el concepto del peso específico sumergido, que en definitiva es el peso específico saturado menos la presión del agua, lo que está representando la presión total menos las presiones neutras. Lo más normal en las obras típicas de ingeniería es que nos toquen taludes finitos, no infinitos, donde la altura crítica es similar a la altura del talud. Esto es lo que ustedes ven aquí, aquí tienen la altura del talud. Estos casos de taludes finitos inicialmente se trabajaban con superficies de fallas planas a través de modelos de Coulomb y de Kuhlmann. Las superficies de fallas planas funcionan en general para valores de beta elevados, o sea, muy cercanos a la vertical, y para otras situaciones especiales. Pero en general, para los taludes habituales, hacia 1920, una comisión sueca recomendó trabajar con superficies de falla circulares. ¿Sí? Y eso se denomina el método sueco. El método sueco es o asume que la superficie de falla de un talud finito es del tipo circular. En general, la falla de los taludes ocurre en uno de los siguientes modos. Pueden ser fallas de talud, aquí tenemos tres casos de falla de talud, o pueden ser fallas de base.
El caso de la falla de talud son fallas que se producen desde el pie o donde el círculo de falla intercepta el pie para arriba. Ahí tenemos el círculo de pie cuando efectivamente el círculo de falla pasa por el pie del talud. Círculo de talud cuando cortan algún punto del talud que no es el pie. Y estos casos que se llaman fallas superficiales. Y en el caso de fallas de base, la superficie de deslizamiento, el círculo de deslizamiento, pasa por debajo del pie del talud. Y eso se denomina círculo de medio punto. Entonces tenemos círculo de pie, círculo de talud superficial y un círculo de medio punto. Los procedimientos de análisis de estabilidad se dividen en procedimientos de masa, cuando son suelos homogéneos, o sea, todo el deslizamiento o toda la superficie de falla compromete a un mismo tipo de suelo, o sea, con parámetros geomecánicos uniformes. Y cuando nos encontramos con suelos estratificados, donde hay variabilidad de los parámetros, el otro procedimiento, el otro método, el método de las dovelas, donde el suelo involucrado en el deslizamiento se divide en dovelas verticales paralelas y la estabilidad de cada dovela se calcula en forma individual. Aquí ven un flujograma o de resumen de los distintos métodos de cálculo. Básicamente se pueden hacer cálculos de equilibrio límite, que es lo que vamos a ver en general en la guía de trabajos prácticos, donde se computan básicamente momentos de deslizamiento y momentos resistentes asociados a los parámetros geomecánicos del suelo. Y métodos de cálculo de deformaciones que trabajan, bueno, tal como su nombre lo dice, basados en análisis tenso de formación. Son métodos numéricos. Dentro de los métodos de equilibrio límite se encuentran los exactos y los no exactos. Vamos a trabajar con los no exactos, son suficientes. Siempre hay que buscar un poco el equilibrio entre la precisión y la complejidad. Y dentro de los no exactos, los dos digamos, subcasos que ya vimos o que nombramos, que es el método de masa para suelos homogéneos y el método de dovelas más indicado para suelos estratificados. Y finalmente podemos subdividir los métodos de dovelas en los aproximados, donde está el método de Chambou, Frobenius y el Bishop simplificado, y los precisos de Morgenstern Price, Spencer y el método de Bishop riguroso. Básicamente vamos a caminar por los cuadros coloreados tanto en la teoría como en el práctico. Si han visto la nota que subimos hoy al iniciar el envío de información, figura que se les presenta la guía de trabajos prácticos número 6 y además la guía de trabajos prácticos número 6 anexo, con un anexo. En ese anexo el ingeniero Ledesma les va a presentar en forma muy resumida, muy esquemática, solo a nivel de ponerlos en conocimiento de algo, de una herramienta muy poderosa y muy peligrosa, que es el uso de software para, en este caso, para el cálculo de estabilidad de taludes a través de los conceptos de tenso de formación. Les va a presentar la solución de uno de los ejercicios, creo que es el número 1, de la guía de trabajos prácticos, con el software Flaxis. Eso les va a contar de forma muy resumida y, repito, a modo de presentación, el funcionamiento del software, la carga, les va a mostrar los resultados y va a hacer algún análisis comparativo con el método de equilibrio límite que se efectúa en la guía de trabajos prácticos tradicional. Es algo interesante, es algo que hemos incorporado este año. Por supuesto, tómenlo con la prudencia del caso, no crean que con
lo poco que le vamos a contar, están en condiciones de manejar una herramienta de ese tipo. Es una herramienta que requiere mucho conocimiento del manejo de la herramienta, mucho conocimiento de geotecnia, de parametrización geomecánica y experiencia. Así que, bueno, repito, úsenlo con prudencia, es una presentación, es un caso interesante, a lo mejor les despierta la inquietud para investigar o avanzar en estudios de ese tipo de soluciones. Bueno, vamos a empezar con el procedimiento de masa. Estamos hablando de suelos homogéneos y además de homogéneo, en este primer caso, vamos a trabajar con un suelo arcilloso puro, es decir, condición Φ0. Este es un suelo homogéneo, es una arcilla con ángulo de fricción cero y entonces la resistencia al corte está dada exclusivamente por la cohesión y en este caso es claramente la cohesión no drenada, que es la condición de Φ0. Tenemos un talud finito, no hay agua, por ahora es todo esto sin agua, tiene una altura h y un ángulo de inclinación beta que no está indicado en esta imagen. El ángulo beta de inclinación de los taludes. Hay un centro de O, que es el origen de un círculo. Vamos a proponer siempre círculos a partir de la recomendación sueca, de la Comisión Sueca. Este es un círculo que se propone, que corta en D y corta en A. Puede haber otros círculos. Tenemos que encontrar el círculo que nos dé el coeficiente de seguridad más bajo. Esto es un trabajo que si lo hacemos gráficamente es iterativo, hay que ir probando muchos círculos, ir calculando el coeficiente de seguridad, que ya les voy a comentar cómo se calcula, hasta encontrar el coeficiente de seguridad más chico. Y ahí ver si el ángulo y la altura, o la combinación de ángulo y altura, arroja una situación de estabilidad con un coeficiente de seguridad adecuado. Entonces, supongamos esta primera situación, esta primera prueba, con este círculo que hemos propuesto, que genera una masa de suelo, el peso total es W1 sobre W2 más W2. W1 más W2 es el peso total de la masa de suelo involucrada en este proceso. Si yo trazo una vertical desde el punto O de origen del arco de círculo, tengo claramente una porción de la masa de suelo que genera deslizamiento y una porción de la masa de suelo que genera estabilidad. W1 por su brazo de palanca genera un momento desestabilizante, W2 por su brazo de palanca genera un momento estabilizante. El peso 1 o el W1 va a ser el área de F, C, D, E, F, esa figura, por un metro de profundidad, por el peso específico del material, nos da el peso 1. El peso 2 va a ser el área A, B, F, E, A, por un metro de profundidad, por el peso específico del suelo. El momento desestabilizante va a ser el peso 1 por su brazo de palanca, L1, menos el peso 2 por su brazo de palanca, L2. El momento resistente va a estar dado por la resistencia que se produzca en la superficie de falla por su brazo de palanca. La resistencia, como es un suelo cohesivo puro, va a ser la cohesión unitaria C sub D por AED, el arco de círculo, por un metro de profundidad, por R, que es el brazo de palanca, que claramente es el radio de este primer círculo que hemos propuesto. Al mismo tiempo sabemos que el arco de círculo AED es igual a
el radio por tita, que es este ángulo que está acá. En definitiva, el momento resistente va a ser la cohesión unitaria por el radio al cuadrado por tita. En el punto de equilibrio, el momento resistente es igual al momento desestabilizante. Igualando, llego a esto que está aquí, despejo la cohesión desarrollada asociada a esas relaciones de pesos y a esa geometría que me ofrece el primer círculo que he propuesto. Y la cohesión desarrollada va a ser igual al peso 1 por su brazo de palanca menos el peso 2 por su brazo de palanca dividido el radio al cuadrado por tita. Yo esto claramente lo puedo calcular. O sea, proponemos un círculo determinado, medimos superficies, medimos ángulos, brazos de palanca, radios, y claramente tenemos la cohesión desarrollada por esa geometría y esos pesos que hemos determinado. ¿Cuál es el coeficiente de seguridad de este círculo que hemos propuesto? Y bueno, lo mismo que hemos dicho al principio, el coeficiente de seguridad va a ser la resistencia al corte del suelo dividido la resistencia desarrollada. Como esto es un suelo cohesivo puro, la resistencia al corte del suelo es la resistencia al corte no drenada, C directamente, y la resistencia desarrollada, o el esfuerzo de corte desarrollado es C sub D. En definitiva, el factor de seguridad va a ser el C sub U, la cohesión de nuestro material que hemos determinado, por ejemplo, en un ensayo triaxial, sobre la cohesión desarrollada determinada con esta fórmula que está acá, que sale de computar pesos y brazos de palanca y ángulos de una figura que se forma a través de la propuesta de un determinado círculo de fricción de los muchos que vamos a tener que proponer. Entonces vamos a hacer una serie de pruebas y vamos a ir viendo cómo varía el factor de seguridad hasta encontrar el factor de seguridad mínimo. Esto claramente se imagina es un trabajo de alguna manera extenso, si se quiere tedioso, largo, pero esto Fellenius en 1927 y luego Taylor en 1937 lo han resuelto analíticamente, han generado lo que se denomina un número de estabilidad, que se puede obtener de un gráfico que involucra cuestiones geométricas del problema y facilita o de alguna manera evita el proceso de prueba de gran cantidad de círculos. De forma analítica se puede conseguir el factor de seguridad. Eso lo van a ver en el práctico. Vemos ahora el caso de un suelo homogéneo, pero con fricción. Entonces, la resistencia al corte vuelve a la ecuación completa, donde está la cohesión, la presión efectiva y el ángulo de fricción. Seguimos por ahora considerando presión de poros igual a 0. Se propone un círculo, que es el círculo AC. En general podemos considerar que pasa por el pie, que es un círculo de pie, para suelos con ángulo de fricción de 3 grados para arriba ya se pueden considerar círculos de pie. Y bueno, se define una masa de suelo involucrada dentro de esa primer superficie o círculo de falla propuesto, nuevamente de los varios que vamos a tener que probar, y ese peso W va a ser el área ABCA por un metro de profundidad normal a la pantalla por el peso específico del suelo. Otra componente de fuerza es la cohesión. Aquí vemos la cohesión total. Y la cohesión total desarrollada va a ser la cohesión unitaria desarrollada en
el mecanismo de deslizamiento, por la cuerda del arco AC. Claro que ustedes saben que la cohesión no se produce en la cuerda del arco, sino en el arco. Es decir, que si vamos a suponerla, por una cuestión de facilitar el estudio, o la vamos a trabajar respecto de la cuerda AC, su posición en un complejo de fuerzas va a estar más alejada respecto del punto donde vamos a tomar los momentos de equilibrio para compensar esa diferencia. La vamos a ubicar a una distancia A. ¿Cómo podemos calcular esa distancia A? Y bueno, la cohesión total desarrollada asociada a la cuerda del arco por su distancia A, incógnita, tiene que ser igual a la cohesión unitaria desarrollada a lo largo del arco, A sub C, por el radio, que eso sí es conocido. En definitiva, podemos despejar A y ubicar la cohesión total desarrollada. Entonces ya tenemos ubicada la cohesión total desarrollada, tenemos ubicado el peso total de la masa de suelo involucrada en el problema. Nos falta fuerza asociada a la fricción, F, que por equilibrio, la línea de acción de F tiene que pasar por el punto de intersección de la línea de acción del peso y la cohesión. Y si en primera instancia consideramos que se está desarrollando toda la fricción, esa fuerza F va a tener un ángulo phi respecto de la normal al arco. La proyección de esa fuerza que tiene el ángulo phi es tangente a un círculo de centro O y radio R por seno de phi. Y esto se denomina círculo de fricción. De esta forma hemos podido conformar el polígono de fuerzas. Tenemos el peso, cuya dirección y magnitud conocemos, tenemos la dirección de la fricción y tenemos la dirección de la cohesión total desarrollada. Es decir, que nosotros gráficamente podemos calcular a partir de este polígono de fuerzas el valor de la cohesión total desarrollada. Y si conocemos el valor de la cohesión total desarrollada, a partir de esta igualdad podemos calcular la cohesión unitaria desarrollada, dividiendo la cohesión total desarrollada por la cuerda del arco AC. Claro que esta es la cohesión unitaria desarrollada para este círculo que hemos propuesto. Tenemos que encontrar el círculo que genera la máxima cohesión desarrollada, que en definitiva va a ser la situación de menor coeficientes de seguridad. Es posible expresar la cohesión máxima desarrollada a lo largo de la superficie de falla, o sea, la cohesión unitaria, de la siguiente manera. Cohesión unitaria desarrollada igual al peso específico por la altura del talud en función de alfa, que es el ángulo de la cuerda del arco, beta, la inclinación del talud, tita, el ángulo entre los radios extremos del círculo propuesto, phi, el ángulo de fricción interna del suelo. Esto se puede, con esta función se pueden trazar curvas para determinar lo que se denomina un número de estabilidad. Ese número de estabilidad representa la función de alfa, beta, tita y phi. Fíjense, en la situación crítica, o sea, en el punto crítico, en el momento crítico de la estabilidad,
el factor de seguridad es igual a 1. El factor de seguridad al deslizamiento es igual a 1. El factor de seguridad, todos los factores de seguridad son iguales, o sea, el de fricción es 1, el de cohesión es 1. En ese momento, la altura es igual a la altura crítica. Y en ese momento, la cohesión desarrollada es igual a la cohesión del material. O sea, se ha consumido todo lo que teníamos y estamos en factor de seguridad 1. En esa situación, esta igualdad pasa a ser, en vez de cohesión desarrollada, la cohesión, igual al peso específico, la altura pasa a ser la altura crítica y la función de alfa, beta, tita y phi. Si aislamos esta función, que es el número de estabilidad, nos queda que C, o sea, la cohesión de nuestro material sobre el peso específico y la altura crítica, es igual a esa función y es igual al número de estabilidad. Y el número de estabilidad, que esto es debido a Taylor, se obtiene de este gráfico que ustedes ven aquí. Se entra con el ángulo del talud beta, se intercepta la curva en función del ángulo phi y se obtiene el número de estabilidad m. Entonces, por ejemplo, dada una situación, un suelo determinado con su cohesión, su fricción, un talud con un ángulo beta determinado, por ejemplo, podríamos calcular la altura crítica. O sea, altura crítica se puede despejar y va a quedar en función de la cohesión, del peso específico y del número de estabilidad. Podríamos determinar hasta qué altura se puede construir eso con coeficiente de seguridad 1. Al mismo tiempo podemos calcular un valor de cohesión desarrollada, porque podemos, teniendo el número de estabilidad multiplicado por el peso específico, por la altura real, no la crítica, la altura real de nuestro problema, obtenemos una cohesión desarrollada. Vinculando o asociando la cohesión desarrollada con la cohesión real, tenemos el coeficiente de seguridad en términos cohesivos. Claro que eso, en primera instancia, está hecho o está analizado para un coeficiente de seguridad en términos de fricción igual a 1, porque hemos considerado que la fricción se está desarrollando en su totalidad. Y ahí viene un trabajo de convergencia, ¿sí? Ir buscando cuál es el coeficiente de seguridad real, y el coeficiente de seguridad real es aquel en el que el análisis del coeficiente de seguridad en términos cohesivos da el mismo que el análisis del coeficiente de seguridad en términos de fricción. Y todo eso se hace a través de la aplicación de este ábaco de Taylor del número de estabilidad. Eso también hay un ejercicio previsto en el práctico, en la guía de trabajos prácticos. Bien, vamos a ver ahora el método ordinario de las dovelas de Felenius, 1927. Bueno, aquí, como les había adelantado, de vuelta tenemos la propuesta de un círculo de falla que corta las superficies del terreno en A y en C, y la masa de suelo, ahora en vez de considerarse como una masa homogénea, se divide en dovelas, franjas, porciones verticales, que son estas que ustedes ven aquí. Dovela 1, dovela 2, dovela 3. Cada dovela tiene un ancho, B sub n. Cada dovela tiene un peso, W sub n. N es el número de dovela. Y cada peso de cada dovela tiene un brazo de palanca o una distancia al punto donde vamos a buscar el equilibrio de momentos, que es el punto O, que es R, el radio del arco de falla, por el seno de alfa n. Alfa sub n es este ángulo que ustedes ven aquí, asociado claramente a cada dovela. Entonces, repitiendo un poco para definir bien la nomenclatura, Wn, el peso efectivo de la dovela. Ya habíamos visto que Nr y Tr son las componentes normal y tangencial de la reacción R. Pn y Pn más 1
son las fuerzas normales que actúan sobre los lados de la dovela. Aquí tienen P sub n y P sub n más 1. T sub n y T sub n más 1 son las fuerzas cortantes o tangenciales que actúan sobre los lados de la dovela, T sub n y T sub n más 1. Por ahora, presión de poros igual a 0. Y la particularidad de este método ordinario de Fellenius es que la resultante de P sub n y T sub n se considera igual a la resultante de P sub n más 1 y T sub n más 1, y que sus líneas de acción coinciden. En definitiva, estas fuerzas en el método ordinario se anulan y no forman parte del análisis. Esto no es cierto, claramente estas fuerzas existen, y este es un análisis conservador, porque estas fuerzas colaboran, digamos, en la resistencia. Si aislamos una dovela, tenemos todas las fuerzas. Vamos a tratar de llegar a encontrar la ecuación que nos asocie los momentos desequilibrantes con los equilibrantes, y de ahí tratar de obtener el coeficiente de seguridad para una determinada situación. Entonces, sabemos que N sub R es la componente normal de la reacción y es igual al peso de una determinada dovela sub n por el coseno del ángulo alfa sub n que ya habíamos visto, asociado a cada dovela. T sub R, el esfuerzo tangencial, va a ser igual a la resistencia desarrollada por delta L sub n, que es esta dimensión de la dovela. Acuérdense que la dovela tenía un ancho B sub n, que es compuesta por el ángulo correspondiente, puede determinarse por lo menos en forma aproximada. Esto no es una recta, digamos, forma parte de un arco circular, pero de forma aproximada podemos calcular delta sub n. Acuérdense que tensión es esfuerzo sobre superficie. Acá estamos despejando esfuerzo igual a tensión por la superficie, porque es delta L sub n por el metro de profundidad normal a la pantalla. Y sabemos que la resistencia desarrollada es igual a la resistencia total del material dividido el coeficiente de seguridad. Esas fueron las primeras asociaciones o relaciones que habíamos hecho. En definitiva, nos queda que el esfuerzo tangencial es igual a la tensión de falla, a la resistencia de falla, al corte, por delta L sub n sobre el factor de seguridad. Y esto es igual a, aislándose, digamos, extrayendo el factor de seguridad, 1 sobre el factor de seguridad por la resistencia al corte, que sabemos por Coulomb que es cohesión más presión efectiva por tangente de phi por delta L sub n. Al mismo tiempo podemos reemplazar sigma prima, la tensión efectiva, sabemos que es la componente normal de la reacción, N sub R, que habíamos visto aquí, dividido de vuelta la superficie de esa dovela, delta L sub n por el metro de profundidad perpendicular a la pantalla. Reemplazando N sub R por el valor que teníamos aquí, nos queda que la presión efectiva vale esto. Bueno, y ahora podemos generar la igualdad de momentos. Los momentos generados por el peso de las dovelas va a ser la sumatoria de todas las dovelas del peso de cada una de ellas por su distancia al centro O. O sea, W sub n por R por seno de alfa n, que era la distancia del peso de cada dovela al centro O. La sumatoria de todos esos valores la hacemos igual al momento resistente. El momento resistente va a ser la sumatoria de la resistencia de cada una de las dovelas. La resistencia que se da en la porción de arco de círculo de falla que le corresponda a cada dovela. Y eso es la sumatoria de esto que ustedes ven aquí,
porque vamos a hacer T sub R, o sea, el esfuerzo, por el brazo de palanca. El esfuerzo es 1 sobre el factor de seguridad por C más presión efectiva reemplazada por este valor, por tangente de phi, por delta L sub n, por brazo de palanca. El brazo de palanca de cada uno de los esfuerzos T sub R de cada dovela siempre va a ser el radio. Y es lo que ustedes ven aquí. Y aquí podemos despejar el factor de seguridad y nos queda que el factor de seguridad para una determinada situación es igual a la sumatoria de todas las dovelas de la cohesión por la dimensión de cada dovela más el peso de cada dovela por el coseno del alfa de alfa n sub n por tangente del ángulo de fricción dividido la sumatoria de todas las dovelas del peso de cada dovela por el seno del ángulo alfa sub n. En definitiva, es digamos, despejar el factor de seguridad de la igualdad de momentos desestabilizantes asociados a los pesos de las dovelas con los momentos estabilizantes asociados a la resistencia de cada dovela, resistencia que se da en el arco de falla claramente vinculado al esfuerzo T sub R por el brazo de palanca que es el radio. Y aquí tienen, yo les decía que una de las, digamos, de aplicaciones de interés del método de las dovelas, además de, lógicamente, ser más preciso porque se trabaja en forma más discreta, es la posibilidad de trabajar con suelos estratificados. Fíjense este caso, acá tenemos un suelo tipo 1, un suelo tipo 2 y un suelo tipo 3. Entonces, cuando en la formulación se involucran los parámetros de resistencia C y Φ, que van en la sumatoria de cada dovela, a la dovela 1 le corresponderán el C y el Φ del estrato 1. A la dovela 2 le corresponderán el C y Φ del estrato 2. Y a las dovelas 3, 4, 5 y 6, claramente, su porción de arco de círculo de falla involucra al estrato 3 y serán los parámetros C y Φ del estrato 3 los que se utilicen para esas dovelas. Bishop en 1955 toma el método ordinario de Fellenius y diseña un método simplificado que básicamente es el mismo del de Fellenius, nada más que considera, o sea, ya no anula los esfuerzos que se producen, digamos, en las interfaces de las dovelas. O sea, ya para Bishop, T sub n y P sub n, o la resultante de ellos, no es igual a la resultante de T sub n más 1 y P sub n más 1. O sea, existe un delta T y existe un delta P. No vamos a entrar a ver otra vez todas estas ecuaciones porque es todo más o menos lo mismo, se lo pueden ver tranquilos. Finalmente llega a una ecuación semejante de factor de seguridad. ¿Sí? La única particularidad, después lo ven cuando analizan paso a paso este análisis, es que en esta ecuación el factor de seguridad está en ambos términos, porque está aquí y el coeficiente m involucra también el factor de seguridad. O sea que es un trabajo iterativo, es un trabajo de prueba y error hasta encontrar el factor de seguridad donde se converge. ¿Sí? Por supuesto, en cualquiera de estos métodos, tanto el ordinario de Fellenius como el simplificado de Bishop, esto tiene que repetirse para todos los círculos que sean necesarios hasta encontrar el factor de seguridad mínimo. O sea que se van colocando distintos centros O, se proponen distintos círculos y para cada una de esas propuestas se hacen todos estos análisis y se calculan los factores de seguridad hasta encontrar el mínimo. Lógicamente hay programas que ya tienen incorporados, son métodos de equilibrio límite que están ya llevados a software
que permiten hacer esto en forma mucho más expeditiva. Todavía este año lo vamos a hacer manualmente en la guía de trabajos prácticos. Probablemente el año que viene vamos a incorporar algún software para el análisis de equilibrio límite y mostrarles, del mismo modo que les vamos a mostrar el análisis tenso de formación, mostrarles el uso de software para trabajos o cálculo en equilibrio límite. Bueno, y finalmente, todos los casos que vimos, los últimos casos que vimos, eran sin agua, con presión de poro cero. Vamos a ver rápidamente y en forma resumida qué pasa cuando hay infiltración con flujo establecido y queremos aplicar el método de las dovelas. Tenemos de vuelta planteado un círculo, acá imagínense las dovelas dibujadas y en una determinada dovela, bueno, si colocáramos un tubo piezométrico va a haber, y hay agua, fíjense acá está la superficie freática. Si pusiéramos un tubo piezométrico en una imaginaria dovela aquí, tendríamos una altura piezométrica que nos va a permitir calcular la presión neutra. ¿Sí? La presión neutra o presión de poro promedio en el fondo de esa dovela va a ser igual a la altura del agua en esa, ya marcada por el piezómetro en esa dovela, por el peso específico del agua. Y si esa es la presión neutra, la fuerza total por presión de poro en el fondo de la dovela va a ser la presión de poro promedio por la superficie. Y la superficie nuevamente va a ser el ancho de la dovela, delta L sub n, por el famoso metro de profundidad normal en la pantalla. Y ahí sí lo pueden ver en los libros, hojas y hojas de fórmulas, pero nada que no se pueda comprender fácilmente, pero en definitiva lo que se llega es a la incorporación en cualquiera de los métodos vistos, tanto en el método ordinario de Fellenius como el método simplificado de Bishop, la incorporación de las presiones neutras. Y aquí lo que les coloco es una comparativa de las fórmulas. Acá tienen la fórmula de factor de seguridad para el método ordinario de las dovelas de Fellenius. Esta es la que vimos hoy en el desarrollo y se transforma esto cuando incorporamos la presión neutra. Fíjense, si la miran con cuidado, la única variación es la presencia aquí de la presión neutra. Acuérdense que esto estaba representando la presión efectiva. Ahora la presión efectiva es la presión total menos la neutra. Y por eso acá aparece la presión total menos la neutra. El resto es exactamente igual. Del mismo modo, el método simplificado de las dovelas de Bishop que acabamos de ver, esta es la fórmula del factor de seguridad, y la fórmula corregida por la presencia de agua en flujo establecido es esta que ustedes ven aquí. Nuevamente es todo igual, semejante, nada más que en el término donde está la presión efectiva, ahora la presión efectiva involucra a la presión total menos las presiones neutras. Bishop y Morgenstern desarrollaron tablas para el cálculo de factores de seguridad para taludes simples con infiltración. O sea, de alguna manera, de a poco se han ido generando tablas, ábacos, que tratan de evitar, digamos, la necesidad de trazar gran cantidad de círculos e ir probando hasta encontrar el mínimo factor de seguridad. Bien, con esto hemos terminado. Les pido, al margen de, por supuesto, que vean esto, lo estudien, consulten y también la guía de trabajos prácticos para darle un cierre a la unidad 6. Les pido lean con atención la nota que hemos enviado hoy, donde están las fechas finales de exámenes recuperatorios y fecha cuando se van a subir las condiciones finales de todos ustedes a la página. Que tengan buenas tardes.